Venga. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, a todas. Estáis, por si no lo sabéis, porque hay muchas charlas, en Políticas de la Crueldad, alternativas al malismo. Aunque en la descripción menciona extrema derecha, yo os prometo que no va a ser una charla otra vez sobre la extrema derecha, aunque la mencionaremos, pero se van a hablar de otras muchas cosas. Vamos a hablar sobre todo de una manera que ya se ha normalizado mucho de comportarse, no solo en política, sino también en la vida cotidiana, en las redes sociales, que es un poco esta manera como de ostentar, no sé si la maldad o el egoísmo o no, esta cosa como de odio que ya se ha normalizado mucho y que vemos, bueno, pues que se extiende a través de discursos, también a través de políticas, y vamos a intentar, bueno, pues analizarla un poco con estos ponentes fantásticos que tenemos aquí. Como vamos un pelín tarde, yo no me voy a extender más. Además, la idea es que en esta ponencia en concreto podamos dialogar y que podáis preguntar, ¿vale? Os explico un poco cómo lo vamos a organizar. Vamos a hacer primero una primera parte en la que yo voy a lanzar alguna pregunta a cada uno de los ponentes. Va a ser más a modo de diagnóstico y después de eso vosotros vais a tener un ratito para hacerles preguntas. Cuando terminéis las preguntas o cuando yo os diga que las tenéis que terminar porque vamos mal de tiempo, pues empezamos un segundo bloque en el que vamos a hablar más de qué hay que hacer ahora, ¿vale? Ya, ok, diagnóstico hecho, lo hemos hecho en 1000 charlas también, está bien partir de una base, pero sobre todo queremos que esta charla se enfoque en qué hay que hacer a partir de ahora, cómo podemos luchar contra esta cultura, cómo podemos cambiar un poco, ¿no?, esta manera de hacer política y de comportarse también pues, en otros espacios. Así que nada, os voy a presentar a los fantásticos ponentes que tenemos. Tenemos a Mauro Entrialgo. Yo os voy a presentar un poco cómo estaba vuestra descripción, pero luego podéis vosotros presentaros como queráis también, ¿eh? Él es humorista gráfico, le vais a conocer todos y todas las que estáis aquí. Ha escrito medio centenar de libros de historietas, un largometraje, 4 obras de teatro y también un libro que también seguro que muchos habéis leído, que se llama Malismo, la ostentación del mal como propaganda. Tenemos también a Tess de Sidi, que es nuestra diputada de Más Madrid en el Congreso de los Diputados. También es muy interesante porque ella además es experta en Big Data y creo que justo este tipo, ¿no?, de discursos se están extendiendo mucho también en redes sociales y yo creo que ella también nos va a poder dar como una visión de un poco cómo se está fraguando todo esto en redes o cómo se ha fraguado ya y qué hay que hacer desde ahí. Tenemos también a Silvia, que ella es investigadora postdoctoral en la Complutense y está especializada sobre todo pues, bueno, en masculinidades y culturas digitales. Y yo creo que eso también, todo el tema que también se ha hablado mucho y que ya nos va a dar una visión muy interesante sobre la manosfera, pues yo creo que ahí también va a estar muy bien. Y tenemos a San López, que él es cooperativista, cofundador y coeditor de la revista Corriente Cálida, activista contra el cambio climático y ha escrito el ensayo El fin de la paciencia sobre política climática. Entonces yo creo que tenemos aquí un panel muy completo con distintas visiones, pero que entre todos vamos a poder, bueno, pues tener una foto un poco más completa. Voy a ir empezando ya directamente con Mauro con la primera pregunta. Yo te paso el mío. Si ese no va... Hola. Ah, pues mira. Pero es uno para todos, ¿no? Perfecto, vale. Sí. Bueno, con las preguntas yo también os paso el mío y así al menos tenemos dos. A ver, Mauro, por ir como a lo más básico, queríamos preguntarte un poco cómo defines el malismo, ¿no? ¿Qué incentivos sociales, estructurales, psicológicos predisponen... Uy, lo estoy haciendo mal, vale, perdón. Predisponen a algunas personas a abrazar discursos de agresión y rechazo. En tu libro defines esta estrategia de ostentar lo reprobable, ¿no?, como propaganda. ¿Cómo crees que evolucionará ese culto a lo malo en el contexto en el que estamos? Vale. Sí, hace ya, pues esta semana se cumple un año que saqué un libro que se sigue llamando Malismo y su subtítulo viene a ser ya una primera definición de a lo que yo llamo malismo, que es la ostentación del mal como propaganda. Pero una definición un poco más amplia sería parecida a la que has dicho tú. Yo lo defino como una estrategia de comunicación que consiste en chulear de tus propias acciones que anteriormente habían sido consideradas reprobables en otra sociedad, que ahora ya se nos antoja lejana, con el objeto de conseguir algún beneficio, que puede ser no solo político, sino comercial o de simple relevancia.
Esto de entrada parece un poco antiintuitivo, porque sí que es cierto que cuando eres pequeño, cuando todavía no estás demasiado formado y no sabes los beneficios que tiene la empatía, pues estás en el cole y uno chulea, cuando éramos pequeños, uno chuleaba de que había robado en galerías Preciados, otro chuleaba de que había matado a un gato, pero este tipo de confesiones, que a veces ni siquiera lo eran, porque a veces eran cosas que se inventaban los chavales, funcionaban para hacerte famosito en tu grupo, pero no se confesaban ni a tus padres ni al jefe de estudios. Y en cambio hemos llegado hoy en día a un momento en el que se confiesan abiertamente, incluso la gente se hace más mala de lo que son para que tener un beneficio y para conseguir hasta votos, ¿no? Sobre todo también un beneficio que se suele buscar es el de la relevancia, o sea, copiado del sistema troll que nació no en las redes sociales, sino ya en los chats o en los foros, en los blogs de Internet. Un sistema en el que alguien decía una barbaridad, muchas veces sobreactuada, para conseguir ser famosillo en estos pequeños sectores, ¿no? Es un fenómeno que no solo sucede en política. En el libro he abordado también en otros sectores, desde la publicidad comercial, en Internet, en muchos otros sitios, en la televisión. En la televisión son famosas es conocido las figuras de poder que tienen la mayoría de los programas ahora mismo. Siempre hay unas figuras de poder que son, pues a veces son jueces de concursos, otras veces son profesores, otras veces los presentan como expertos. Y estas figuras, lejos de comportarse de una manera ejemplar, han llegado a manifestar, a oprimir, a ridiculizar a los concursantes que están bajo su supervisión, con el objeto de hacerse famosos. Y todos sabemos que cuando en un concurso hay una de estas figuras que abusa de los concursantes, pues resulta que se hace más famoso y hasta consigue luego programas de televisión para ellos solitos, ¿no? Ahí entramos un poco en esta idea que hay ahora de que el malismo, el abusar, el no respetar las reglas de convivencia, el estar en contra de la empatía, se dice que es el nuevo punk. Bueno, se dicen muchas cosas. También leí hace poco que decían que La oreja de Van Gogh era contracultura, ¿no? Pero un chaval de barrio que para hacer frente a una situación de opresión o para expresar una oposición a cosas que le parecen injustas, coge y no respeta determinadas reglas, sí que es un punk. Pero en cambio, un personaje de estos de televisión que abusa de su figura para abusar de la gente y así sacar un beneficio, o un empresario que incumple la normativa laboral para abusar de los de abajo, no es un punk, es un opresor. Y eso deberíamos tenerlo claro. Ejemplos, pues, por ejemplo, cuando Elon Musk se hizo con Twitter, había despedido a 2.000 trabajadores y la gente se empezó a meter con él de por qué has despedido a estos 2.000 trabajadores si no es legal. Y él chuleó de haberlos despedido y dijo, pues mañana voy a despedir a otros 2.000. No es un punk, es claramente un opresor. Ser punk, por ejemplo, sí que es un acto punk que ante pues por ejemplo, en la Vuelta Ciclista el otro día, cuando movimos unas vallas que nos habían dicho que estaba prohibido mover unas vallas, sí incumplíamos unas normas, pero incumplíamos unas normas para abogar por un bien superior y para denunciar la apología del genocidio que se estaba dando en la Vuelta. Es decir, ahí sí que es un acto punk, incumplir las normas para conseguir un beneficio colectivo mayor, ¿no?
Y no sé qué me habías preguntado más. Vale. Sí, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? ¿No? Este culto o esta como cosa de que ser malo en realidad tiene como, Sí. un poco como este beneficio. Al fin y al cabo, muchas veces preguntan, ¿pero por qué la gente utiliza el malismo para conseguir beneficios? Pues claramente la culpa está en que nadie se lo echa en cara a la gente que utiliza esto. Es decir, que si no hubiera una masa de público suficiente como para aprobar y considerar a la gente que utiliza estos sistemas como gente diferente, como que bonito, hacen lo que piensan, pues no, dicen lo que piensan, pues no valdría para nada usar malismos. Entonces yo creo que es una moda. Y al ser una moda tiene lo que sucede a las modas. Lo malo es que si la moda llega a una masa enorme de gente, pues estamos abocados a la destrucción y a un escenario de tipo Mad Max. Pero todas las modas, cuando llegan a ser demasiado populares, esto es una visión optimista, no sé si realista, cuando las modas llegan a ser demasiado populares se caen por su mismo peso, porque lo que mola de las modas, lo que hace que estos personajes que utilizan el malismo sean cool, es que se consideran como una disidencia, se consideran como la minoría, como algo minoritario. En el momento que sea mayoritario, yo creo que la moda caerá por su propio peso. Y tengo algunos ejemplos sucedidos en el último año, pero igual lo dejamos para la próxima ronda. Fenomenal. Pues te escuchaba, Mauro, y me venía a la cabeza este rap que se ha hecho famoso la semana pasada, ¿no? Bueno, pues al final, pues una chica que se ha subido a una ola, ha hecho un rap que es completamente fascista, pero que ha conseguido millones de visualizaciones en cuestión de horas, ¿no? Y es ese beneficio un poco que comentabas, te subes a eso y claro. Claramente, y además en ese caso es que hay muchas de las cosas que dice que yo creo que ya no lo pensará de verdad, lo dice solo para conseguir ese beneficio. Claro. Solo quería apuntar un detalle más. Antes decías que está relacionado con la extrema derecha. Yo creo que el mecanismo en sí, la estrategia de comunicación, es transversal. Se puede usar desde cualquier espectro político. Lo que pasa, y sí que es cierto, que la extrema derecha y la derecha que teme que la extrema derecha le coma por un lado y por eso se están extrema derechizando, son los que lo han utilizado más en política y lo que se están utilizando ahora mismo, pero se puede utilizar el sistema desde cualquier otro espectro político, ¿no? Claro, eso es. Pues mira, esto me viene muy bien para la pregunta de Tess de ahora. Mira, Tess, desde una óptica más internacional, que además tú trabajas mucho también estos temas, ¿qué lecciones o contrastes ves en el auge de la extrema derecha, ¿no? En los distintos países que puedan iluminar un poco pues, todo lo que está ocurriendo en España y en Europa? Y también preguntarte por los algoritmos, ¿no? Al final, cómo, bueno, pues las redes sociales, estos foros anónimos, estas comunidades cerradas que hay en Internet también están potenciando estos procesos de radicalización. Bueno, buenos días a todas. Lo primero, agradecer a Más Madrid la excelente organización de todo esto. Y bueno, también saludar a mi asamblea del Pilar, que me acaban de echar la bronca por no ir a las asambleas, pero de verdad que no me da la vida. Enlazando con un ejercicio de buenismo, yo hace un año tuve el honor de presentar el libro de Mauro con él. Y de verdad que os lo recomiendo mucho porque hace una narrativa cronológica de la entrada del malismo y de la normalización del mal en el discurso. Y yo lo he vivido como diputada Nobel en el Congreso de los Diputados. Me acuerdo un día largo de pleno del Congreso de los Diputados, la extrema derecha, o bueno, el Vox en este caso en España, se enzarza. Ellos tienen más cupo que nosotros para presentar proposiciones no de ley y de alguna manera empujan al PP también a que hable del mismo tema la semana siguiente. Pues llevábamos un día de 12 horas hablando de migración, una tras otra interpelación, y yo me había preparado un discurso de verdad de la hostia.
una metáfora, una metáfora con los cayucos, como no les molestaba a ellos la Venezuela con 500.000 euros que compra en Salamanca. Un discurso, de verdad, me siento orgullosa porque era brillante, pero se me escapó porque eran las 8 de la tarde y estaba hasta el moño, porque estaban hablando y vacilándome todo el rato y se me escapó, es que os la pela la migración. Yo, el castellano no es mi idioma materno, el os la pela, yo la tengo interiorizada como estoy harto, pero yo jamás llegué a pensar en la expresión relativa o exactamente. ¿Os podéis imaginar que lo único que salió en redes sociales, en los medios de comunicación, y ahora se me conoce como, ¿eres el de se la pela? Y yo, soy el del se la pela, ¿no? Pasé de la Saharaui del Congreso a la de el se la pela. Entonces yo me di cuenta de, ostras, da igual lo que yo me esfuerce en un discurso, da igual lo que yo lea muchas veces, que lo que monetiza, y yo esto lo conozco muy bien por mi profesión de antes y por la tesis y todo eso, de cómo estaban abiertos los datos de muchas plataformas como Twitter a cómo se han ido privatizando el núcleo de los datos. Y yo siempre explico esto con una metáfora muy oscura o muy awkward o muy rara, que es que un algoritmo al final, para explicárselo yo a una persona normal, que es un algoritmo, suelo explicarlo como un bebé. Algunos ya me habréis escuchado esta metáfora, pero Platón decía que nosotros aprendemos, a mí me gusta también mucho la filosofía, aprendemos si tú sientas a un niño o a una persona desde que nace y solo le pones imágenes de sombras, al final ese niño o ese humano solo va a aprender de las imágenes que tiene delante. Pues imaginaros un bebé educado tanto en el comunismo como educado por Abascal. Ese bebé, su entorno, solamente se va a nutrir y se va a alimentar y se va a retroalimentar con la información que le llega tanto de la extrema derecha como de la izquierda o la extrema izquierda, como les gusta llamarnos. Y creo que esa metáfora de cómo aprende un algoritmo es bastante valiosa para comprender cómo funcionan ahora mismo las cámaras de eco, pero sobre todo cómo están monetizados. Yo dije el se la pela y es un malismo, aunque yo lo he hecho desde la inocencia y mucha gente lo ha avalado de nuestro espacio, un micromalismo, pero realmente eso incitaba de alguna manera a que mis discursos, los siguientes discursos, tuviera que introducir un elemento de micromalismo, que al final era llamar a alguien miserable o alguna que ha llegado un momento que yo decía, vamos a frenar, ¿qué tipo de política queremos hacer, ¿no? Pero sé que ahí no voy a poder competir con otra persona, sea de izquierda o de derecha, que recurra constantemente al malismo. Y para mí esto es un elemento clave dentro de la comunicación política, es saber hasta dónde estamos dispuestos a monetizar nuestro discurso o hasta dónde estamos escribiendo nuestros discursos en base al algoritmo. Y ahí siempre vamos a perder. ¿Por qué? Porque hasta el 2016 Twitter, la base de datos de lo que se alimenta el bebé, de lo que come el bebé, si es de fascismo o de datos o de lo que sea, eran datos libres, eran datos abiertos. Yo hice la tesis y pude acceder a los datos de miles de millones de personas porque el API, es decir, la fuente de datos de Twitter, era abierta. De hecho, la llamé Desnuda tu alma de 140 en 140 caracteres. Yo hasta el 2020 jamás había tenido redes sociales, jamás. Pensaba que era un error y era una venta de tu información, pero de alguna manera la extrema derecha en todo ese tiempo, hasta el 2016, supo aprovechar muy bien las redes sociales cuando nosotros creíamos que Internet era libre. Probablemente cuando tú, en toda tu trayectoria, en todo tu trabajo, hubo un momento que Internet ha sido libre, que nos ha ayudado a organizarnos de manera colectiva, nos ha ayudado a sindicalizarnos y sobre todo a los que tenemos familia en otros países nos ha ayudado a comunicarnos. Pero mientras nosotros nos comunicábamos, lo utilizábamos como una red libre de autoorganización o de comunicación, ellos han sabido monetizarlo y ver la parte del mercado y la parte sobre todo de la injerencia política. Y yo creo que el problema que estamos teniendo ahora es la concentración invisible de alguna manera de grandes plataformas, pero también de la soberanía de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que las plataformas ostentan información. Lo decía antes Ofelia, nosotros podemos hablar del Ministerio de Sanidad, podemos hablar del Ministerio de Educación, pero muchas veces lo que no tenemos es información valiosa, convertible en políticas públicas que puedan transformarle la vida a la gente. Y ellos han sabido, la extrema derecha, para mí la diferencia de la derecha y la extrema derecha es que las derechas toda la vida han tenido la imprenta, toda la vida han tenido las televisiones, toda la vida... Pero los rebeldes, los punkis, la extrema derecha ha sabido utilizar las redes sociales
para, digamos, hacer un contrapoder a la derecha y llegar mucho más que lo que la derecha estaba acostumbrada, que eran los medios mainstream. Nosotros hoy en día estamos como felices porque nos invitan a una tertulia. De verdad que esa tertulia la puede ver 1 millón de personas, pero un vídeo viralizado en redes sociales atraviesa fronteras. Y ahí es donde ellos han construido una internacional mucho más potente, mucho más discursiva y donde han dado la batalla cultural. Pero vuelvo un poco a lo mismo. Ya combatimos el fascismo una vez y ahora autoorganizándonos también vamos a poderlo hacer. Yo sí que soy optimista de que las redes sociales son un elemento, redes sociales, hablamos ahora de redes sociales, pero digitalización, el poder de la tecnología puede ser un elemento democratizador. Pero ahora que tenemos gobiernos progresistas, es decir, el PSOE tiene en este caso el Ministerio de Digitalización, tenemos que obligar a la gobernabilidad de ese espacio. Tenemos que disputarlo y disputarlo no es abandonando las redes sociales, ojo, porque echan las cajas negras, echas los algoritmos. Igual que aprenden con el fascismo, pueden aprender con nuestra batalla cultural. Está claro que detrás hay alguien que balancea la balanza. Yo puedo hacer un discurso maravilloso y no lo ve nadie. O puedo hablar de Palestina y ya te digo yo que Elon Musk no lo va a monetizar. Pero no por eso tengo que dejar ese espacio, no por eso tenemos que dejar ese ágora. Esto da para mucho tiempo, no me quiero tampoco enrollar más porque podríamos hablar de cómo ha fragmentado a la clase trabajadora, cómo también se han creado tantos podcasts. Yo creo que combatimos muchas veces el poder o intentamos rebatir las ideas desde nuestra concepción de minoría. Yo, migrante, mujer, feminismo, intentamos hablar siempre desde podcasts muy fragmentados y no afrontamos el poder desde una mayoría social. Esto, ya te digo, da para una tesis, para un debate y si da tiempo a la segunda parte lo explico más. Espero que el ejemplo del bebé os haya quedado claro. Un bebé que lo educa Bascal va a ser fascista. Pues ese algoritmo, si no lo intervenimos, va a ser fascista. Así que... Pues como yo entiendo la manosfera es un ecosistema, un conglomerado de subculturas masculinistas, digitales, muchas veces habitadas por hombres, pero sí que es verdad que en los últimos 2 años cada vez hay un influjo de mujeres bastante relevante, donde se comparten pues, teorías conspiratorias, antifeministas y todo se suele construir como una narrativa de el hombre en las sociedades modernas está bajo asedio, está siendo discriminado, el hombre se construye como una posición de víctima y desde aquí pues, se entabla todo un entramado de comunidades muy específicas que sí que hablamos de hombres jóvenes, pero lo que tiene de fascinante para mí la manosfera es que hay una comunidad para cada rango de edad. O sea, las comunidades que se suelen ver más bien en TikTok hacen más target a chicos más jóvenes, pero las de Facebook hacen más target a hombres de mayores de 50 años. O sea, cuando hablamos de la manosfera, sobre todo en los medios de comunicación, se suele siempre como señalar a la juventud y creo que esto también puede causar esta profecía autocumplida y la manosfera llega a muchas personas independientemente de su edad. Creo que es muy fácil como enmarcar todas estas subculturas digitales, y ahora voy a mencionar algunas por si no conocéis, bajo el paraguas del malismo y decir que en todas hay comunidades de odio y discursos de odio y solo hay maldad. Y puedo entender de dónde viene este sentimiento, porque es verdad que hay conductas muy tóxicas, muy crueles, hay violencia digital, pero para mí como investigadora social de medios de comunicación esto no me ayuda a explicar el porqué y tampoco me ayuda a actuar. He pasado por la fase de, Dios mío, qué horror, a, vale, esto es un horror, pero ¿por qué? O sea, ¿qué mueve sobre todo a los hombres a habitar estos espacios? Después del shock inicial, ¿no?, de encontrarme todos estos mensajes y prácticas tan terribles, si escarbas un poco en muchas de estas subculturas, lo que encuentras son un profundo malestar, inadecuación social, tristeza, soledad, de hombres que acuden a estos espacios a buscar amigos, respuestas a sus inquietudes, ya sean económicas, de intimidad, relacional, tanto con otros hombres como con mujeres. Buscan consuelo, ayuda, respuesta. Y estos malestares también
o sea, tienen que ver con unas frustraciones reales que tienen en cuanto a pues, frustraciones económicas, frustraciones afectivas, frustraciones sociales. Y estas respuestas que encuentras son muy variadas, porque creo que primordialmente lo que se busca muchas veces es una idea de cómo ser hombre, cómo ser un hombre mejor. En esta sociedad que está tan cambiante, que parece que hablas de hombres y de masculinidad y ya se te van a saltar encima, ¿cómo soy hombre? Y no hay una respuesta única. De hecho, la manosfera es súper variada y encontramos diferentes tipos de masculinidad. Están las comunidades incel, de los célibes involuntarios, que posiblemente conozcáis algunos. Son hombres que bueno, pues piensan que son célibes involuntarios en cuanto a que ellos quieren tener relaciones sexuales, pero consideran que las mujeres se lo niegan. Entonces tienen un tipo de masculinidad muy diferente a, por ejemplo, la comunidad de hombres que siguen su propio camino, que esos serían célibes voluntarios, es decir, no quieren tener relaciones con las mujeres porque consideran a las mujeres y a la sociedad como corruptas por el feminismo y por lo tanto quieren desligarse y bueno, pues seguir su propio camino como hombres iluminados. Entonces hay diferentes marcos de sentido de la masculinidad. Pero tiene una función social para estos hombres, muchas veces pues, que tienen problemas de relacionarse, que son muy jóvenes y todavía no saben cómo crecer y ser un hombre en las sociedades modernas, encuentran la respuesta aquí. Está a 2 clics la respuesta. Y lo que lo hace políticamente eficaz, la manosfera, no es que haya una coherencia ideológica, porque como veis, y de hecho las subculturas entre ellas se pelean mucho, no son todos hombres amigos que se llevan súper bien para nada. Lo que los hace políticamente relevante es que les da un sentimiento de pertenencia que no encuentran en otras partes de su vida. Y entonces, por eso, no es que solo vaya hombres buscando respuestas, es que se quedan. Y ellos, a lo largo del tiempo, son capaces de producir respuestas a otros hombres que llegan nuevos. ¿Por qué es importante aquí la extrema derecha o cuál es la relación? La extrema derecha sabe muy bien cómo capitalizar estos malestares, porque les produce también un sentimiento de pertenencia. Del feminismo solo te va a atacar, pero yo, como un grupo masculinizado y muy masculinista, sé cómo pasarte la mano, apoyarte y encima les da otra respuesta que no es ya cómo ser hombre, sino quién es el culpable de todos estos malestares. Y aquí señalan pues, al progresismo, a todo lo considerado como woke, a la migración, al feminismo, a la comunidad LGTBIQ. Entonces, es una sinergia que se establece desde algunos grupos de la manosfera que están muy politizados. Hay unos puentes que son bastante palpables y visibles en algunos, sobre todo cuando hablamos ya no tanto de subculturas, pero sí que en los últimos 2 años se ha visto la emergencia de influencers de extrema derecha. Ya no solo en países como Estados Unidos, donde han sido terriblemente cruciales en la movilización electoral de la segunda vuelta de Trump, pero en España también. Y como ejemplo paradigmático, a mí me gusta poner el Albiza con Se acabó la fiesta. O sea, es un grupo electoral que hizo exclusivamente la campaña a través de las redes sociales. O sea, esto ya nos deja un poco que ver, ¿no? la importancia de los datos digitales, de quién tiene acceso a esos datos, de quién los puede analizar y de cómo se utilizan para luego incidir en política, porque este es el objetivo único o primordial de estos grupos, es obviamente pues, conseguir poder político y a través de él restaurar lo que ellos consideran el eje social tradicional. Creo que me he extendido un poco. Está genial. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Estaba justo pensando ahora en lo que estabais hablando también, ¿no? De cómo se monetiza todo esto y de cómo lo que hablábamos, vamos, desde el principio, ¿no? Lo reprobable, ahora de repente se puede hablar como sin ningún tipo de tapujo. Y pensaba justo en la Asamblea de Madrid y decía, bueno, pues una de las cosas por las que yo creo que, bueno, yo llevo muy poco tiempo, pero mi sensación es que una de las cosas o de los temas por los que empezaron a meterse con nosotros y a humillarnos precisamente eran cuestiones relacionadas con la crisis climática, ¿no? La izquierda patinete, cosas así, como una cosa de... no te van a llamar,
no sé, algo como, ahora igual sí te llaman hijo de puta y no pasa nada, pero hace, no sé, creo que hace un par de años no estaba tan normalizado ese insulto tan directo, pero te humillaban como más de esta manera y por eso también creo que es interesante ver cómo la crisis climática, cómo este negacionismo también tiene que ver, ¿no?, con toda esta cultura del malismo. Es un poco lo que quería preguntarte, Sano, un poco como en plan, en tu visión, ¿vale? ¿Hasta qué punto este malismo, esta como fascinación por la provocación y esta agresividad, ¿vale?, tiene raíces en la crisis ecológica y qué condiciones materiales lo están alimentando? Vale, bueno, primero también gracias por la invitación a estas jornadas. Mi respuesta un poco a esto es que sí, pero. Entonces, quizá voy a empezar por el pero y luego el sí. Tengo la sensación de que hay una historia muy común que nos contamos, sobre todo a nosotros mismos en la izquierda, que es algo así como vivimos una crisis muy profunda, polifacética, ¿no?, ecológica, climática, política, social, que genera mucha ansiedad, mucho malestar, la vida es dura y es difícil ver que haya como un horizonte de progreso y de mejora de esa situación. Creo que eso es algo cierto. Ante eso, la izquierda o las fuerzas progresistas hacen como una doble respuesta que por una parte es débil, pusilánime, sin ideas, sin proyecto, sin fuerza, como que somos débiles e incapaces de dar una respuesta a eso. Y por otra parte somos excesivamente agresivos, ambiciosos, el feminismo ha ido demasiado lejos, el ecologismo ha ido demasiado lejos, lo woke domina todos los resortes de poder, una dictadura como a nivel planetario en el que no se puede respirar, ¿no?, ante esa fuerza imparable. Entonces, primero, cuando alguien te intenta decir que eres demasiado débil, ¿no?, y demasiado pusilánime y demasiado poderoso a la vez, normalmente es que te está vendiendo algo, una mercancía escacharrada. Y que entonces creo que ahí ya hay que sospechar. Y ante este despliegue extraño de la izquierda, creo que la derecha o el malismo o estas fuerzas, ¿no?, reaccionarias intentan victimizarse, intentan vender como que no tienen más remedio que responder ante eso y pues, ¿no?, desplegar un proyecto pues, de dominación, de reimponer jerarquías sociales, de acabar con consensos que pueden tener décadas o incluso un par de siglos, ¿no? Entonces, esta historia es muy potente, creo, es convincente, como que hay unos malos y unos buenos. Creo que también es completamente mentira, ¿no? Y para mí el problema es que en la izquierda la tenemos, creo, bastante interiorizada. Como que hay mucho discurso de lo hacemos todo mal, estamos echando, ¿no?, a los hombres o a todo el mundo en general en brazos de la extrema derecha porque tienen respuestas sencillas a problemas complicados. Entonces, aunque creo que los malestares y los problemas sociales y la crisis, no solo ecológica, sino en general ecosocial, es real, me parece que a veces cargamos demasiado la mano en este papel como que nosotros y nosotras somos como los agentes activos en causar el malismo y que el resto de la sociedad no tiene más remedio que volverse pues, ¿no?, unos hijos de puta o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Lo veo un poco diferente. Creo que efectivamente vivimos un momento de crisis, no solo ecológica, que es inédita en la historia de la humanidad y que es muy difícil superarla en los plazos que tenemos que superarla, y también una crisis política de un fin de un modelo que ha estado vigente muchas décadas y que ahora está, creo que evidentemente, llegando a su fin. Y creo que esto genera un vacío político. Y igual que pasa en la naturaleza, en la política yo creo que no hay vacíos. Entonces, en el momento que se genera ese vacío, algo lo va a llenar. Y aquí pues hay gente con mucho dinero, mucha motivación y un proyecto de muy largo plazo que ha visto una oportunidad de llenar ese vacío, ¿no? Que creo que una cosa importante que decir es que este proyecto no es una cosa nueva. De hecho, la norma histórica desde que existen los seres humanos es una sociedad jerárquica, brutal, de dominación, en la que una minoría se impone a una mayoría. Y de hecho, ¿no?, en los paréntesis históricos, lo extraño es ser capaces de vencer a eso, ¿no? Entonces, esas fuerzas ahora están volviendo, están rompiendo unos consensos políticos y culturales que habían durado bastante tiempo. A mí me gusta hablar, por ejemplo, creo que muchos de los que estamos aquí, muchas de los que hemos estado aquí, hemos crecido en una sociedad en la que el cinismo era una forma estándar de estar en el mundo, la distancia irónica con lo político era una forma estándar de estar en el mundo, se entendía como cierta resistencia, ¿no?, punk a un poder que no se podía superar, pero entonces como que alejarse de eso era una forma de resistencia hasta cierto punto, y creo que todo eso ahora está desapareciendo. Creo que de hecho ahora
Eso pasó a convertirse en algo funcional al poder, de hecho, ¿no? Como ese alejamiento de lo político, y ahora las fuerzas reaccionarias están lanzándose de cabeza, en plancha, a ese malismo agresivo que ya no es ni mucho menos cínico ni irónico, sino que dice abiertamente todas las barbaridades que quieren hacer y no solo las dicen, sino que luego las hacen. Y nosotros en la izquierda creo que una y otra vez caemos en esta mentalidad de, bueno, lo dicen pero es irónico y realmente no lo piensan en serio, no lo van a hacer, luego van y lo hacen y pues nos encontramos una y otra vez como, ¿no?, sorprendidos ante esta violencia absoluta. Entonces, para mí creo que quizá hay un primer paso de uno no siempre puede intentar elegir meterse en una pelea o no hasta que le dan una torta en la cara y entonces está ya en una pelea, lo quiera o no. La derecha y la ultraderecha y las fuerzas reaccionarias han elegido abrir como esta pelea, han abandonado y roto todos estos consensos de cinismo y, ¿no?, de distancia irónica neoliberal y han hecho bandera pues, de este malismo, de esta brutalidad, de esta dominación jerárquica. Es su proyecto. Entonces creo que ahora quizá la izquierda, un poco paradójicamente, somos los últimos en abandonar el barco neoliberal que se está hundiendo y tenemos un poco que decidir qué herramientas, qué propuestas, qué identidades llevamos a esta disputa, que creo que es una disputa abierta, ¿no? Ese vacío político se va a llenar, no es un destino inevitable que lo llenen completamente hasta rebosar de esa maldad como proyecto político, pero creo que un poco tenemos que querer dar esa batalla, no solo por superar la crisis política, sino por superar la crisis ecológica, que si no lo conseguimos va a ser, ¿no?, una catástrofe irreversible que van a vivir no solo nosotros y los que estamos ahora vivos, sino las generaciones por muchos siglos. Entonces es un poco el diagnóstico, ¿no?, que traigo aquí, luego ya hablaremos de lo que hacer. Vale, fenomenal. Vale, pues ahora, si os parece, antes de pasar al segundo bloque, que es más qué hacer, ¿vale?, y que yo creo que es lo más interesante de la charla, vamos a dar 5 minutillos, iban a ser 20, no se puede, porque es tarde, para que les preguntéis a todos los ponentes o a alguno en particular alguna cosa que se os ocurra o alguna idea, reflexión corta, por favor. Vale, vamos un segundo. Hola, me llamo Clara y quiero preguntar a Silvia cómo la extrema derecha que defiende el patriarcado critica luego actitudes patriarcales en la izquierda, cómo hace ese juego de defender unas ideas y luego esas mismas ideas machistas, patriarcales, o cuando la izquierda tiene algún problema con algún diputado o algún político, utiliza las mismas ideas que defiende en su partido para criticar a la izquierda. Y luego a Mauro, cómo la derecha puede combinar el ser víctima y verdugo a la vez. Y a todos, si cuando la política... En filosofía se dice, en filosofía política, que a veces hay como un círculo en la política que si la política está en el círculo de la democracia, la siguiente política va a ser la tiranía. Si eso se cumple siempre históricamente o no, o cómo evitar esa... Y bueno, esas son las 3 preguntas. No, la segunda sí, o sea, es que hay mucho eco y la primera, sí, igual sin el micro, sí. La primera te entiendo mejor. Es que no tengo mucha voz. Bueno, ¿cómo la derecha defiende el machismo o el patriarcado? Y bueno, esas son las bases el retroceso de la evolución de las mujeres, todo eso. Pero cuando en la izquierda algún político o alguna comete algún error humano o no es... como eso mismo que ellos defienden, luego lo critican siendo la base de sus ideas. Eso que también es en realidad la pregunta también que le hago a Mauro, de cómo pueden, o sea, cómo el mal
Claro, es la pregunta que le hago a Mauro también, de cómo tú puedes ejercer el MAR, ¿no? Y a la vez decir que eres una víctima. ¿Cómo puedes combinar eso, esa dualidad o esa... Bueno, puedo responder de forma muy rápida, porque para mí el ejemplo que más le sirve a la derecha para acusar a la izquierda de vistes que realmente son los más machistas es cómo utilizan el tema de las migraciones para construirse ellos como los defensores reales de las mujeres y de la civilización occidental, porque ellos tienen, y de hecho creo que ayer hubo un pleno en el Parlamento Europeo donde hubo no me acuerdo, lo leí muy rápido, donde hubo un diputado de extrema derecha defendiendo que se cerraran más las fronteras en Europa para defender a las mujeres europeas de la idea del migrante que viene aquí a causar de todo. Y el tema de las migraciones es para mí lo que más les sirve a la extrema derecha para erigirse como los guardianes de las mujeres españolas, europeas, etcétera, y cargan con la extrema izquierda por eso. Yo me acuerdo, yo estuve leyendo un montón de debates parlamentarios de la antigua legislatura y los ataques contra, sobre todo el Ministerio de Igualdad, es que vosotros queréis que haya violaciones en España porque no queréis cerrar las fronteras. Eso es como la moneda de cambio que siempre utiliza la extrema derecha. Y bueno, ahora puedo dejar a mis compañeros que tomen la segunda. Gracias. Sí, yo acabo rápido porque me dices que cómo es posible que la extrema derecha pueda ir de víctima y al mismo tiempo de verdugo. No tengo ni idea, o sea, pero es un hecho que la falta de coherencia en el día de hoy en política no les supone los problemas que suponía antes, porque también está lo que has dicho tú, que acusan a la izquierda al mismo tiempo de ser unos pringaos y a la vez de ser muy exagerados en sus actitudes. Trump dice una cosa un día y al día siguiente la otra y no pasa nada. Lo único que yo creo que les molesta y que les hace daño es cuando quedan como unos pringaos. O sea, a Trump le da igual haber dicho que voy a solucionar la paz voy a hacer la paz en la guerra de Ucrania en 24 horas, que luego pase otra cosa y organice y presuma de que ha surtido de armas al genocidio y que gracias a él se han matado tantas personas. Eso le da igual. Pero, sin embargo, ya cuando le llaman, por ejemplo, taco, eso le toca mucho a las narices, porque no queda como incoherente, sino que queda como un pringao. Y la idea de no ser un perdedor en la derecha les hace daño, vamos, ¿no? Solo por complementar lo que decía Silvia, yo creo que la izquierda ha cometido un gran error. Yo como persona migrante creo que nos pasa con todos los colectivos, pero pintamos a la gente de seres de luz. Y yo creo que de seres de luz. Y hay que saber que yo, de 7 hermanos, pues algunos era un miserable. No pasa nada, es que no pasa absolutamente nada. Entonces, pintamos a la persona migrante, ay, pobrecito que viene corriendo de África para un poco de pan, que se lo damos nosotros desde la izquierda, solidaria, madre mía, acogemos, España es un país acogedor. No pasa nada, de los 20 que llegan, algunos es miserable, alguno podrá ser yihadista, alguno... Y no pasa nada, y cuando desde la izquierda comprendamos eso de verdad, ya les habremos ganado la batalla, pero es que no estamos en ese punto. Y yo ese debate lo tengo muchas veces. Yo no hablo de cosas de negros, no por nada, porque yo me afecta igual que la gente de Barrio del Pilar que está ahí, pues si no nos recogen la basura, si no, me afectan las mismas cosas como persona migrante y aparte soy una mayoría social. Y es un poco lo que decía antes, hay que acceder al poder desde una concepción como mayoría social y no como minoría, porque ahí nos han ganado, porque estamos cada uno, las personas trans, hablando de cosas de gente de trans, que yo por eso digo, ¿qué son? La gente migrante de cosas de gente migrante, como si fueran otras cosas. Las mujeres de cosas de mujeres. Y ahí para mí reside el error de la atomización de las luchas y no podemos ser, en este caso nosotros como partido, pero nosotros como espacio transformador, tenemos que entender muy bien las migraciones desde el origen y cómo funcionan. Yo, por ejemplo, mi madre es musulmana.
pero o mis hermanos, pero no van a violar a nadie. Pero como ellos lo encapsulan, que África es un país entero, pero nosotros se lo compramos, porque hablamos de las migraciones como una realidad única, y no es una realidad única. Y luego otra batalla que nos han ganado es la parte de la seguridad ciudadana. Es que si un migrante delinque, es delincuente, no es migrante, es delincuente, igual que el que delinque en España. Pero como hemos tenido tanto tiempo, tanto temor a señalar de alguna manera la nacionalidad, que ellos nos la han señalado. Entonces, constantemente, yo lo noto, que nos relajamos cuando el que ha matado, decimos, ay, menos mal, no era Mohamed, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Y ahí creo que es importante que el que delinca, o que quitamos esos apellidos y comprendamos las migraciones desde una solidaridad de verdad realista, porque constantemente abandonamos unas luchas y nos sumamos. Ahora todos somos pro-palestinos. Ya se ha olvidado la gente del Sahara, pero pasado mañana seremos otra cosa y nos habremos olvidado de la causa anterior. Y eso es lo que nos penaliza a la izquierda, perder batallas de horizonte hegemónicas nuestras por no comprender o pararnos un poco como clase trabajadora en entender si un migrante tendrá más en común con cualquier obrero o clase trabajadora en España. Yo tengo mucho en común con una mujer migrante marroquí, porque las dos seguramente habremos ido a una cola de extranjería, habrá sido durísimo, y en esas cosas en común es donde yo creo que podemos combatir con memes al fascismo. Lo que más les duele son los memes y que los ridiculicemos de alguna manera sin llegar a la humillación personal, pero sí que creo que la inteligencia desde el humor y desde la comunicación política hace mucha falta en nuestro espacio y no seamos muy pesados dando dogmas todo el día a la gente sobre cosas. Digo, un minuto sobre sí, porque me parece que es una cosa que al menos a mí me ha hecho cambiar la forma de ver el mundo. La pregunta esta de por qué la derecha es hipócrita y por qué no les afecta, parece afectarles decir una cosa y la contraria el día siguiente, y qué pasa ahí. Mi sensación es que esta idea de que son hipócritas es una forma nuestra de verlo. Creo que una de las bases del progresismo es esta idea de la universalidad, de que se deberían aplicar las mismas reglas para todo el mundo, ¿no? Desde el más pobre al más poderoso de la sociedad. Es una idea que tiene varios siglos, que en algunos momentos parece que ha parecido que éramos capaces de imponerla, que ahora está en disputa otra vez. La derecha nunca ha aceptado esa idea, de hecho llevan, pues eso, 200 y pico años peleando para acabar con esa realidad social, y para ellos la idea de la sociedad es que la ley debe a ellos protegerles y a nosotros pisotearnos. Esa es su concepción de la sociedad y de cómo debería ser el mundo. Entonces, si para ellos ser machista es una virtud que tienen y un privilegio que tienen, para alguien de izquierda no lo van a ver así. Para ellos será una forma de, no, ese claro que está haciendo algo malo, es una oportunidad de pisotearle. Entonces, creo que tenemos que romper esta idea de que ellos ven la sociedad de una forma universal, de unas normas comunes para todo el mundo, porque es la base de nuestra diferencia con ellos. Y pues creo que por eso llamarles hipócritas no funciona, como ha dicho Amaro. Lo que funciona es ponerles en evidencia como, ¿no?, pringados, inútiles, gente... la hipocresía nunca va a funcionar como señalamiento a la derecha, y creo que es una pantalla del videojuego que tenemos que ser capaces de superar de una vez, porque llevamos atascados ahí, pues no sé, 20 años, 30 años, y nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, y cada vez está funcionando menos. Entonces, eso es un poco... Como ha sido una pregunta tan interesante y ha suscitado tanta respuesta, vamos a hacer más preguntas en el siguiente bloque, ¿vale? Porque no nos da tiempo. Así que guardaos las que teníais. Había 2 manos y alguna más. Ahora justo vamos a la parte de hacia dónde ir, qué hay que hacer, ¿no? Y Mauro lo vinculó con lo que decías de dejarles de pringaos, ¿no? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? O sea, ¿por dónde podemos empezar a abrir esa grieta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? A ver, yo reconozco que no tengo una idea muy clara de cómo abordar esto. Y de hecho, mi libro surge de la impotencia ante este mecanismo tan arrollador que es el malismo, de no saber cómo reaccionar. Tú antes hablabas de Alvise. Es un ejemplo de cuando dicen, no, mejor no les hacemos caso en absoluto y así no subirán. Pues Alvise es una prueba que no se le hizo ningún caso en un medio de comunicación y, sin embargo, recibió 600.000 votos, ¿no? O sea, que hice el libro un poco como no sabía
qué hacer, digo, pues por lo menos cuento el mecanismo y me sirve un poco de terapia, pero con eso no lo combato poquito. O bueno, puedo dar una pista para que la gente ante el malismo sepa que está funcionando un sistema y no se deje arrollar. En cuanto, sí, ya hemos hablado un poco de lo que decía yo, que al ser una moda llegará un momento en el que empiece a ir para abajo, y yo he visto en este último año algunas señales, que he apuntado algunas, de que ya no funciona tan bien. Son señales mínimas, ya aviso, porque al mismo tiempo que los malismos está el público, la gente en general, desarrollando una tolerancia ante ellos tan bestial que cada vez tienen que ser, la dosis tiene que ser mayor para que tengamos la misma percepción. Por eso cada vez vemos que son más bestias. Que hace 20 años Andrea Fabra decía aquello de que se jodan los parados, bueno, que se jodan cuando estaban hablando del recorte de los parados, y se montó un Cristo del copón. Y ahora puedes decir cualquier barbaridad en la Asamblea de Madrid y no pasa absolutamente nada. Bueno, lo que pasa es que Ayuso sale todo el rato en el telediario con lo que haya dicho, ¿no? Pero, sin embargo, sí que veo algunas cosas. Por ejemplo, los nombres de los que hablo en el libro, los nombres malistas de establecimientos comerciales. Están teniendo un boom: el villano, el canalla, el sinvergüenza, la cabezona, la malnacida, el bastardo. Tenemos uno aquí al lado, no es broma. Yo cada vez que paso digo, ¿pero querrán decir alguna otra cosa? No, se llama bastardo. Bueno, pues con esto he notado que empieza a haber cachondeo. O sea, ya no es lo cool, ya no, es que nos llamamos Villano Factory. Ah, qué guay, suena bien. Por cierto, uno que no he recogido en el libro porque me enteré el otro día. Una empresa de organización de bodas. Todo en inglés, además. Todo en inglés menos el título. ¿Os podéis creer que se llama Tu puta suegra? En serio, podéis buscarlo en Google. Y entonces, claro, dices, jaja, qué gracioso, para ponerlo en una viñeta de humor gráfico. Pero existe en la realidad. Yo soy la suegra y no dejo ahí organizar una boda ni de coña, ¿no? Bueno, pues sí que noto ahora cierto cachondeo. Ya no es qué guay, mi canallita.com, que era la web donde vendían las camisetas que patrocinaba el pequeño Nicolás. Todas estas cosas empiezan ya ahora a ser un poco motivo de risa, con lo que vemos un indicio de que ya no es tan cool. Y yo creo que la clave está ahí, que cuando deje de ser cool ser un chungo, empieza a derrumbarse. Hay algunos detalles, yo creo que conviene fijarse cuando alguna de estos malismos no les funciona. En política, en la televisión, en cualquier cosa. Por ejemplo, a Feijóo, cuando intenta hacer el Ayuso, cada vez le sale peor. O sea, es ridículo. Lo de un limón... El de un limón, un limonero, le faltó decir yo no lo he puesto. Porque le salió tan mal, ridículo, que no hacía falta ni hacer chistes. La gente lo compartía sin más, que sí, en principio quieren esa relevancia de que estén hablando de él, pero igual la imagen de posible presidente del gobierno se le evapora cuando le ponemos bailando llamando hijo de puta al actual presidente del gobierno, ¿no? Y casi todas estas señales, Milei con lo de la criptoestafa, Milei cuando de ser un economista destacado que decía que disruptivo y que venía a cambiarlo todo, a ser un tío que está rogándole a Trump que le saque las castañas del fuego. Esa imagen se le nota en su propia cara, que viene a ser que se le nota que va cayendo, que ya no le funcionan las maldades que decía antes, o le funcionan peor y tiene que recurrir a otras estrategias de comunicación
absurda como lo de montar el concierto de rock del otro día, ¿no? Con letras que eran en muchos casos contrarias a sus propias políticas, ¿no? Ahí también en el libro hablo un poco del malismo en la religión, que no nos damos cuenta, pero las religiones neopentecostales, también llamadas carismáticas, en las que la religión del amor está obsoleta, es un tipo de cristianismo que sube para arriba. Y hay algún indicio, como por ejemplo reacciones en la Iglesia Católica que les están comiendo la tostada, que en vez de hacerse más malos, como por ejemplo empezaron a hacerlo con el Opus o con distintas asociaciones ultras, de repente están tirando para atrás. El último Papa está desactivando el Opus, que lo va a disgregar en tres organizaciones distintas que van a impedir que, por ejemplo, los curas puedan tener directamente esclavas laicas o este tipo de cosas. Es decir, da una señal de que hasta en la Iglesia se han dado cuenta que igual lo que les distinguía es la parte del amor, aunque siempre ha sido muy cínico y han hecho una cosa y han dicho otra, pero por lo menos no se lanzan a decir las cosas chungas que dicen las iglesias carismáticas. Tenemos ese affair que sucedió en el momento que se conoció públicamente que el PP de Madrid está claramente apoyando a grupos de estas iglesias, y tuvimos en un momento en el que se pasaron de frenada cuando empezaron a salir los vídeos de la señora Yadira Maestre, la pastora, que decía que curaba, que hacía milagros como curar la homosexualidad, ¿no? Y eso ya, o sea, esa sobrada, esa pasada de frenada les salió mal y tuvieron que retirar todas las muestras que estaban dando de que el PP de Madrid estaba, aunque siguen relacionándose con ellos. Claro. Y bueno, tengo varias, pero pasando a lo de las ficciones, también ahí veo algunas señales. Las ficciones que denunciaban el malismo, como por ejemplo la película del Joker o la serie de The Boys en el personaje del Patriota, resulta que funcionaron fatal porque aquello que pretendían criticar, o yo lo veo que lo estaban criticando claramente, el Joker habla de un pobre pringao que es humillado por toda la gente que está abusando de él y se convierte él en el abusador. Y al convertirse en un abusador, no deja de ser un gilipollas y un pringao. Pero hay gente que lo entendió mal, millones de personas, y decidieron que el Joker se podían identificar con él. Pues porque les parecía un personaje estupendo que de repente pasara a abusar de la gente disfrazado de payaso. Sin embargo, en la segunda parte, el director, que era consciente de que esto había sucedido, decidió cargar las tintas en que es un pringao. Y no ha tenido tanto éxito, pero de repente hay ya personajillos de las redes, les apetece menos identificarse con el Joker, ¿no? Porque lo que no pillaron en la primera película ahora queda bastante más claro. Y por no pasarme mucho, hablaré de una peli que sí que me da esperanza, que es la última de Superman, de James Gunn, en la que introduce un superhéroe que es buena persona, y de hecho hay un momento, curiosamente, sobre esto que hablábamos del punk, en el que llega él a decir que si el nuevo punk no será ser buena persona. Y hay muchos personajes que abusan de él, que pese a tener grandes poderes no los utiliza para reírse de los demás. Y hay algún personaje, sin embargo, en la película, que sí que son superhéroes de esta época malista, en la que vale matar a cualquiera que te apetezca, y de hecho plantea ahí una dicotomía de a ver si seguimos al superhéroe, si nos identificamos más con el superhéroe es buena persona o con la superheroína, por ejemplo, Hawkgirl, que bueno, os hago un pequeño spoiler, que mata
a Netanyahu, por decirlo así, porque es un Netanyahu. Y hay dos formas de abordar los problemas, pero la película se lanza por defender el superhéroe que queda más guay, que queda más cool, a no ser que seas un psicópata, es Superman, que es bueno, y hasta hace poquito ese tipo de ficciones no existían o no estaban bien consideradas en las ficciones tradicionales, o sea, en las ficciones mainstream americanas que llegan a todo el mundo. En ficciones pequeñas, claro que hay buenas personas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues que a todos espero que os haya quedado claro, hay que dejarles de pringados todo el rato. Es lo que aquí se ha detectado que funciona. Tess, ¿cómo lo hacemos en redes sociales? Tanto para dejarles como pringados como para también nosotros ser más hegemónicos y llegar a más gente, ¿no? ¿Cómo crees que podemos hacer? Yo creo, bueno, antes daba alguna pincelada. Para mí conquistar las redes sociales desde el humor es clave, o sea, para mí es clave. Creo que es lo que han utilizado ellos desde hace mucho tiempo con memes, se llega mucho la comunicación desde los memes. Yo sé que depende de la generación, pero al menos para hablarle al sector más joven tenemos que llegar desde el humor, desde alguna otra cosa, y ahí tenemos una grandísima responsabilidad. Pero otra cosa, aparte de ir con un lanzallamas a Silicon Valley, eso no lo he dicho yo, pero sería alguna opción, pero sería muy malista para hacerlo. Pero sí que es importante, yo creo, y se está haciendo desde un aspecto regulatorio. Es verdad que la Unión Europea es muy reguladora, saca leyes, tenemos una ley ahora mismo que controla toda la parte de algoritmos de inteligencia artificial, la Carta de Servicios Digitales, que busca también regular pues las plataformas digitales, porque hasta ahora el problema que teníamos es que, claro, queríamos regular algo, pero que está en Estados Unidos. Yo creo que es algo bueno que la Unión Europea sea reguladora y tenga esa capacidad. El problema que tiene la Unión Europea es que no es emprendedora. ¿Y esto qué quiere decir? Durante mucho tiempo nos habían contado que el Estado no tiene capacidad de competir con Microsoft, con Apple, para, digamos, tener su propia infraestructura. Es decir, tú al final, cuando te dicen la nube y el centro de datos y un montón de estos jaleos, realmente es una habitación como esto, llena de cajas, como de refrigeradores, pero eso es donde se almacenan nuestros datos, ¿no? Entonces, se nos ha contado que el Estado no tiene esa capacidad de cómputo, de tener esas cajas, porque requieren mucho dinero, requiere mucha inversión, pero yo creo que ahí lo que nos han estado mintiendo durante todo este tiempo es que lo que no teníamos eran ingenieros o personal técnico capaz de mantener eso, o capaz de tener ese conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque nadie, yo creo que de mi generación, los que nos graduamos en ingeniería informática, trabaja en ninguna administración pública. Menos yo, bueno, yo he venido a la política, pero es verdad que nadie ejerce en la administración pública. Y esto ya es información muy valiosa. Quitamos los doctorandos, efectivamente, o gente muy puntual, pero yo no conozco a nadie de mi promoción que trabaje en una administración pública. Uno que era facho y estaba en el Ministerio de Defensa, pero vamos, que uno, creo que además era un pringao que le pagaban poco. El problema que reside es que el sector privado se está rifando lo más valioso dentro de la cadena de valor, dentro de un sistema, dentro de los servicios digitales, y es que está pagando una millonada, entenderme, un salario digno. Yo esa batalla también creo que la tenemos que dar, un salario digno de 3.500 a los ingenieros o a las ingenieras, pero se están quedando en la banca, en las telcos y en las miles de carnicerías de consultoras, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos una gran disputa al sector privado, capacidad de creernos nosotros mismos. Yo lo discuto muchas veces con la gente, todo el mundo es como, sí, hombre, que quieren hacer el DNI este digital para quedarse con nuestros datos. Y yo, tus datos los tiene Instagram, ¿qué pasa? Están en Estados Unidos, Paco, ¿sabes? Enseguida que hablas de autónomo, Javier, el panadero, se piensa Elon Musk, y yo, no estamos hablando de grandes riquezas, ¿no? Estamos, yo creo que comunicando
de alguna manera mal que el pequeño autónomo, el panadero, se cree Elon Musk cuando hablamos de riqueza y de una fiscalidad impositiva del 1% a las grandes fortunas. Creo que ahí tenemos una gran batalla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en China, sé que no podemos competir con China, pero cuando China saca su modelo DeepSeek, que es como el ChatGPT chino, nos dicen los chinos que lo han hecho en casa con su computación y con sus cosas. Entonces, lo que nos han demostrado es que el Estado, si se crea a sí mismo y la ciudadanía, tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado y en su capacidad de gestión y en su capacidad de ser una empresa privada, entenderme de alguna manera, ¿no? Todos nuestros datos, para poneros un ejemplo, si cogiéramos todos nuestros datos, sabríamos cómo organizar mejor los camiones de recogida de basura. Sabríamos cómo encender y apagar, ya se hace, los semáforos para que evitáramos atascos. Podríamos hacer muchas cosas con los datos nuestros, pero tendríamos que comprender que mis datos individuales no tienen que estar en Instagram, tienen que cooperar en un derecho fundamental digital que es la soberanía de los datos y que esos estén salvaguardados y bien gestionados. El problema es que hasta ahora el Partido Socialista lo que hace es dar dinero a consultoras externas y al final nos pasa lo de las pulseras antimaltrato, lo de los cribados del cáncer. Todo eso se debe a un modelo que es la externalización y vender el coche por piezas. Creo que tenemos que conquistar la confianza, comprender que somos capaces como sociedad de emprender. Es un término muy neoliberal, pero entenderme, de emprender, eso, el Estado emprendedor, de alguna manera, para que podamos conquistar eso. Y luego comprender que la sociedad en la que vivimos está muy domesticada por suscripciones. Entonces, para conquistar el tiempo necesitamos, ya sea reducción de jornadas, necesitamos conquistar el tiempo de alguna manera y pensarlo juntas, no solamente diciéndole a la gente vamos a reducir la jornada a 2 horas y media, es que 2 horas y media a lo mejor te lo comes en un atasco. Tenemos que conquistar el tiempo de otra forma y repensando de alguna manera, no solo desde la jornada laboral, sino desde que la sociedad vive domesticada por suscripciones. Yo no sé cuántas suscripciones tenemos para ocupar el tiempo del Netflix. El otro día me decían HBO, el Movistar Plus, el no sé qué. Hay 40.000 suscripciones. Hasta el Cuquido, la Thermomix. Ahora no puedes cocinar si no tienes una suscripción. Y yo, mi madre me ha regalado este cacharro tan caro y no lo puedo usar, como el capítulo este de Black Mirror. No puedo usar el cacharro de 1.000 euros que vale, creo que vale el cacharro ese, porque necesito una suscripción mensual que me diga cómo cocinar. Y así. Estamos en una rueda domesticados, así que lo dejo ahí porque da para 1000 horas esto. Gracias, Tess. Vale, Silvia. Antes nos has contado muy bien y yo creo que ha sido guay como que empezases por qué es la manosfera, ¿no? Porque muchas veces creo que usamos como conceptos que en realidad no sabemos muy bien lo que son. Ahora que nos lo has explicado y nos has explicado cómo funciona, yo quería preguntarte cuáles son las posibles puertas de entrada como para intervenir, ¿no?, en estos circuitos digitales y para, pues de alguna manera, qué oportunidades hay, ¿no?, para luchar contra este tipo de, no sé si de canales, pero aprovecharlos para darles la vuelta, ¿no? Y de alguna manera pues atraerlos más hacia nosotros, o no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es muy difícil y tengo como una respuesta más estructural, radical, y otra de, bueno, pues con lo que tenemos vamos a intentar trabajar con ello. La radical para mí es acabar con el capitalismo. Ya está. Porque, bueno, no solo vivimos en contexto de capitalismo, obviamente, pero es que esto se ha traducido a un capitalismo muy específico digital. Y creo que para entender la manosfera tenemos que entender, sobre todo si hablamos, ¿no?, de gente joven que está creciendo en un ambiente de crisis de capitalismo donde las estructuras sociales, los apoyos sociales, las redes comunitarias se están, vamos, si ya no están desvanecidas, se están desvaneciendo de forma dramática. Y esto lleva a un sentimiento de desposesión social y económica. Y creo que por la socialización masculina esto se puede afectar más a los hombres, dado que se inscribe como masculinidad buena aquella que va ligada a el éxito
y el dinero. El eje central de una masculinidad buena y de ser un hombre de bien sigue estando muy ligado a si tienes éxito, si tienes un buen trabajo, si te puedes permitir, yo qué sé, 3 semanas en Ibiza. Lo que se hace para manejar esta desposesión social es prometer que, vale, vivimos en sociedades capitalistas, te hemos quitado un montón de condiciones materiales buenas que te permitan vivir una vida digna, pero si volvemos a la idea de que las familias patriarcales, la unidad familiar basada en la familia heterosexual, los hombres se venden la ilusión de ser el propio rey en tu propia casa. O sea, fuera eres un mierdas, pero en tu casa puedes ser el rey. Puede ser el señor más autoritario. Y esta fantasía se vende a la par que, pero si trabajas mucho, puedes llegar a ser Elon Musk. Y de hecho hemos visto, cuando empecé a habitar sitios de la manosfera, el discurso neoliberal no lo estaba petando tanto, era más bien el feminismo es lo peor, las mujeres son lo peor. Pero desde hace un par de años hay figuras muy específicas que venden, oye, no culpes a las mujeres, cúlpate a ti. O sea, si no ganas 300.000 euros al año, es que eres un perdedor. O sea, lo del dejarse de pringados lo hacen entre ellos y lo hacen muy bien. Hay mucha violencia masculina entre hombres en la manosfera. Entonces se venden estas dos fantasías de rey en tu propia casa, pero si te lo curras bien puede ser Elon Musk o Jeff Bezos, y eso cala. ¿Y por qué esto? Claro, si acabamos con el capitalismo, esto se podría terminar. Pero es que, ¿por qué este contenido lo peta en las redes sociales? Porque las redes sociales, los algoritmos de los que hablaba antes, se programan para saber qué contenido genera más interacción. Y el contenido que genera más interacción es aquel que polariza y aquel que crea debate, tanto de personas que están de acuerdo con ello como de personas que nos horroriza, comentamos lo horrible que es el mensaje. Entonces los algoritmos aprenden y lo que generan es una estructura horrible de todo el rato viralizar y hipervisibilizar contenido pues, antifeminista, racista, queerfóbico, etc. Entonces, esa sería la respuesta más estructural de acabemos con esto. También, porque justo te oía decir y lo tenía aquí apuntado, sería, o sea, para mí, igual algo que no sería tan radical, pero creo que puede ser realizable, es intentar convertir las redes sociales en infraestructuras públicas que sean gestionadas de forma participativa, descentralizada, porque se nos ha vendido este relato, sobre todo en los últimos años, de que las redes las utiliza en la extrema derecha muy bien, y es verdad, pero casi que nos están expulsando y las redes también son nuestras. Y no tenemos que irnos de ellas, pero tenemos que luchar porque vuelvan a ser nuestras y crear nuestros propios grupos de influencia y de comunidad en ellas. Y ahora, la respuesta un poco más a medio plazo, que creo que sería algo que nos ayudaría a incidir directamente, aunque sea en unos años, creo que habría que incidir en la educación, sobre todo en primaria y en secundaria. Creo que hay una necesidad increíble de acompañamiento emocional a la juventud. Creo que el contexto de crisis permanente y de cambios tan grandes no se acompaña de una manera eficiente a la chavalería. Y además, no solo acompañamiento emocional, pero también alfabetización mediática, que entiendan cómo funcionan las redes, qué son bulos, cómo identificar o cómo empezar a contrastar, cómo funcionan los algoritmos, porque si estás 3 horas en TikTok y le das like a estos 3 vídeos antifeministas, ¿por qué mañana solo te van a aparecer en el For You page solo contenido antifeminista y cómo salir de estas cámaras de eco? Creo que es muy importante que conozcan. Yo me acuerdo, yo crecí en los 90-2000 y había una asignatura de educación para la ciudadanía. Pues algo parecido a educación en la ciudadanía digital, porque la democracia también afecta al entorno digital y ahora mismo el entorno digital no es democracia. O sea, es para nada. Está completamente cooptado por oligarquías digitales que privatizan datos, que los utilizan para sus propios fines e intereses económicos, y la chavalería, que es la que más pasa tiempo en las redes sociales, no entiende cómo funcionan. Y creo que para mí eso serían las 2 puertas de acceso más, por así decirlo, directas.
Gracias, Silvia. Justo, mira, hemos debatido mucho de eso en la Asamblea de Madrid porque hicieron una... Claro, al PP y a Vox les importa mucho la infancia, ¿no? Para ellos en teoría, cómo impactan los móviles, ¿no? En su educación. Quieren prohibirlos directamente. Y teníamos un montón de debates en esta comisión que hicimos y la primera vez que yo creo que conseguimos que Vox nos comprase un poco el discurso y la propuesta de reducir la jornada laboral fue a través del uso de las pantallas. En plan, claro, vosotros queréis acompañar, ¿no?, a vuestros hijos con el uso de las pantallas y controlar lo que hacen, no sé qué. Claro, necesitas tiempo. Si llegas de trabajar a las 9 de la noche, eso es imposible, va a hacer lo que quiera toda la tarde. Y se quedaron reflexionando y, de hecho, el ponente que ellos trajeron terminó dándonos la razón y era de Vox. O sea que, bueno, al final es algo que preocupa mucho. Que al final preocupa a mucha gente y ahí igual podemos ir metiendo la patita, convenciendo de cosas aunque no se den cuenta. Bueno, San, vamos ahora ya con esta última pregunta y después ya volvemos a abrir para que podáis preguntar. Tenéis un ratito. Venga, fenomenal. A ver, yo quería preguntarte por qué paradojas puede haber en el escenario psicológico que puedan servir como palanca para contrarrestar los discursos de odio, los discursos del mal. Por ejemplo, los valores colectivos, ¿vale? Como ejemplo, pero yo sé que hay muchos más. Y cómo podemos también articular discursos que conecten, bueno, pues la urgencia ecológica, la justicia social y el rechazo a toda esta como agresividad cultural de un modo que resulten atractivos, no turras, ¿vale? Vale, entonces intento ser breve. Por enganchar un poco con todo lo que hemos dicho ya, yo creo que vivimos en un momento histórico en el que estamos saliendo, ¿no?, de un momento pues, de optimismo globalizador, de apertura de fronteras, del fin de la historia, ¿no?, de comercio internacional, del mundo posracial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se está desmoronando y estamos un poco inmersos en un mundo pues, de un juego de suma cero, de más violencia dentro de los países, de dominación de unos grupos sobre otros, de guerras cada vez más frecuentes y más violentas, de genocidios que se van normalizando y si no hacemos nada para evitarlos se irán extendiendo. Entonces, a toda esa crisis política social, además, le cae un misil encima, que es la crisis ecológica climática, que pues, es una cosa, ¿no?, inédita, muy angustiosa, muy amenazante y como que, insisto, ¿no?, es difícil a veces ver cómo se puede superar. Entonces, ante eso creo que hay como dos reacciones más o menos normales o por lo menos comunes en la izquierda. Una es la depresión, ¿no?, pues no se puede hacer nada y vamos a morir todos. Yo soy una persona de naturaleza ceniza, entonces empatizo quiero decir, creo que hay que hacerse cargo de esa sensación, como es hasta cierto punto normal a veces levantarse y decir no hay nada que hacer y pues darse, ¿no?, pues a la bebida, a ver series en Netflix sin parar, etc. Entonces creo que esa es una reacción normal, pero con poco recorrido. Hay otra reacción que creo que es más particular de la izquierda, que quizá lo llamaría como una especie de misantropía soberbia, algo así, pues la civilización humana está condenada, vamos a las ruinas del mundo capitalista occidental imperialista, pero desde esa ruina surgirá como, ¿no?, una nueva sociedad ilustrada de la que yo casualmente no solo soy capaz de prever todo ese desarrollo, sino que yo seré un poco como el líder, ¿no?, intelectual político de ese mundo. Entonces, creo que esto puede tener cierto recorrido mediático, como que es una cosa llamativa que a los periodistas les gusta a veces, ¿no?, pues sobre todo cuando pasa algo malo, como buscar ese tipo de referentes de este es el hombre que ha vaticinado el fin del mundo, vamos a ver qué tiene que decir sobre esto que acaba de pasar, pero creo que políticamente es un callejón sin salida. Porque creo que lo que le estás haciendo, en el mejor de los casos, es sembrarle el terreno a el malismo como fuerza política, ¿no? Entonces, ante eso, creo que la pregunta obvia es, ¿podemos encontrar un optimismo, ¿no?, un entusiasmo progresista fundamentado en esta situación tan difícil? Yo creo que sí, por dos motivos. Uno es que, quizá paradójicamente, la crisis climática, la crisis ecológica, la crisis del sistema neoliberal está dando algunas respuestas, algunas posibilidades emancipatorias que son muy potentes y que creo que de nuevo no estamos siendo capaces a veces de ver en toda su dimensión. Aquí hablo en primer lugar como de forma muy reducida de una revolución que creo que es tecnológica fundamentalmente, que es pues toda la revolución de las tecnologías renovables, ¿no?, de generación energética, de la electrificación de todos los procesos industriales, ¿no?, de la modernidad industrial.
Creo que es una revolución tan profunda como el paso del coche de caballos a, ¿no?, las máquinas de vapor, lo digo con toda sinceridad. Creo que es la revolución industrial de este siglo y que en 25 años nadie va a ser capaz de reconocer muchas cosas de cómo funcionan nuestras sociedades. Es la primera vez que podemos depender de una forma de generación energética que tiene un coste marginal cero, lo que quiere decir que una vez que has hecho el gasto de esa infraestructura de generación energética, el combustible que usa eso es gratis. Creo que esto se dice poco, pero si alguien inventase una gasolina que fuese gratis, todos perderíamos la cabeza con la revolución que es esto. Pues las renovables más la electrificación es eso. Nadie puede monopolizar el sol, nadie puede monopolizar el viento, no hay que irse a Oriente Medio a matar a millones de personas para robarles su petróleo para hacer funcionar nuestra sociedad. Es una forma viable, al menos, de acabar con los oligopolios energéticos, porque son energías mucho más, ¿no?, potencialmente distribuidas, democráticas, en las que se puede generar la energía cerca de donde vivimos. Entonces, esta es una revolución que va a ocurrir, creo, sí o sí, porque hay países que están, ¿no?, es una carrera en la que muchos países no van a parar de correr, China a la cabeza de ellos. Entonces, creo que en la izquierda tenemos que tener una respuesta a esto y un posicionamiento ante esto y ser capaces de transmitir la profunda revolución que supone a todos los niveles en nuestra sociedad. Pero creo que es un potencial, al menos, emancipador. Entonces, eso es el primer, creo, fuente de entusiasmo para mí, de optimismo, digamos, con cierto fundamento. Y el segundo es un poco esta lucha contra esa, ¿no?, mezcla entre depresión y soberbia como, ¿no?, apocalíptica. Creo que no tenemos que... Como que aquí se abre una posibilidad de un discurso, de nuevo, ¿no?, universal o universalizador, emancipador, progresista, que busque redistribuir la riqueza y atacar a los oligopolios, a los mil millonarios malistas. Creo que no hay que renunciar a ese discurso porque es como la esencia de lo que significa ser una persona de izquierdas. Y creo, de nuevo, que esta crisis gravísima, en cierta forma, puede abrir la puerta a que ese discurso tenga más fuerza o tenga detrás de sí una cierta, ¿no?, fuerza histórica ahora mismo que le da cierto empuje. Pero yo aquí haría como una objeción, ¿no? Como, creo que es un discurso que no puede quedarse encerrado en sus lugares comunes, en sus zonas de confort, ¿no?, por usar este tipo de lenguaje. Creo que tiene que ser un discurso que tenga vocación hegemónica, en el sentido de que buscar fundar un nuevo sentido común que casi irremediablemente va a incorporar ciertas formas de ver el mundo, ciertas inquietudes que nos tienen que causar al menos algo de, no voy a decir malestar, pero fricción, ¿no?, inquietud. Como cosas como las que no tenemos que estar completamente cómodos ni cómodas, porque creo que si no, no estamos haciendo ese esfuerzo hegemonizador. Entonces, por dar algunos ejemplos, creo que por ejemplo, la transición ecológica, la transición energética puede reforzar cierta mentalidad de soberanía energética, ¿no?, del papel de España o del país en el que cada uno viva, de potenciar esa imagen, ¿no?, de un país soberano, fuerte energéticamente. Eso en la izquierda, pues creo que puede generar, ¿no?, cierto malestar, quizá, pues, porque puede ser un discurso nacionalista, de que busque enfrentarse o competir con otros países. Entonces, pero creo que tenemos que luchar en ese terreno, porque es un terreno en el que se está ya disputando la política internacional. Tenemos que hablar, saber lo que decir en el terreno de la seguridad, ¿no?, de los conflictos internacionales, las guerras que hay por recursos energéticos, por recursos minerales, por simplemente guerras de conquista o exterminio. Tenemos que saber hablar en ese lenguaje, tenemos que hacernos cargo de esas crisis y dar respuestas, tener una política que sea viable, una política que sea creíble, una política que atraiga a personas que igual no les dice tanto ese discurso, ¿no?, universal, progresista, redistribuidor, pero que igual sí que les atrae, ¿no?, esa problemática de la inseguridad, de la incertidumbre. Y por último, y quizá esto sea, tengo la sensación, puede que sea como el más fricción que causa la izquierda, tenemos que hacernos cargo de una nueva problemática de competitividad internacional. En esta nueva revolución industrial, creo que hay muchas industrias que van a quedar obsoletas. Quizá el caso más sangrante sea, ¿no?, el aparente suicidio nacional en el que está apostando Alemania de querer incluso extender la vida de su industria automovilística térmica, ¿no?, de motores de combustión. Creo que eso es una especie de suicidio nacional y por lo tanto, suicidio europeo. Y eso va a causar muchísimas crisis, muchísimo malestar, desempleo, incapacidad de competir con otros países, ¿no?, a ese nivel. Entonces, creo que igual una misión un poco paradójicamente de la izquierda va a ser un poco hacerse cargo otra vez de, pues aquí hay una oportunidad de mejorar la competitividad empresarial,
pero que va a generar puestos de trabajo mejor remunerados en la frontera tecnológica del siglo XXI. Y si las derechas o el centro izquierda no quiere como hacer bandera de eso, pues igual tenemos que ser nosotros y nosotras los que forcemos a que eso al menos sea un punto de debate y un punto de aglutinamiento político. Entonces, creo que todo eso combinado un poco se escapa, al menos, intenta escaparse de pues, esa depresión, ese no hay nada que hacer, nos van a matar los fascistas, y decir, no, yo tengo un plan, ¿no? Tengo una idea de lo que quiero hacer en este siglo, que se hace cargo de las crisis que lo estamos viviendo, que es capaz de ver un poco las tendencias históricas y materiales, y que al menos intenta articular una nueva mayoría social que la defienda, ¿no? Podemos perder, quiero decir, ese programa creo que no está condenado a la victoria, pero al menos creo que sale un poco de los círculos viciosos, ¿no? de lamerse las heridas y de no saber un poco ver hacia adelante. Entonces, esa es un poco la propuesta que yo llevo intentando trabajar un tiempo y la que intento, ¿no? Al menos en esos espacios de izquierda, buscar las cosquillas del por qué no somos capaces de dar esos pasos y un poco ver qué está en disputa en este siglo y qué podemos hacer. Muchas gracias, San. Además, esto que dices de la competitividad es muy importante porque además casa directamente con derechos laborales, con empleo, con creación de empleo, qué tipo de empleo, que es una cosa que al final, oye, si no estás muy interesado en temas geoestratégicos, por lo menos puedes conectar con esa parte, ¿no? de por lo menos crear un empleo de calidad en Madrid, en España, ¿no? Que yo creo que ahí tenemos como un potencial crecimiento, por lo menos para llegar a más gente. Nada, tenemos ahora, vale, tenemos 10 minutillos para preguntas. Antes de que pasemos a eso, tengo que decir que van a pasar una hoja al final, en 10 minutos, por si hay gente de aquí que quiera seguir trabajando estos temas, ¿vale? Pues para que pongáis vuestro, no sé si es nombre, @ de Telegram o no sé cómo será, pero para que rellenéis eso y que pues crearán un grupo de Telegram para seguir trabajando estos temas, ¿no? Y ya está, así que ¿quién quiere? Teníamos antes 2 preguntas, no sé si hay alguien más. 3, 4, vale, hacemos una cosa, como hay 4 preguntas, no sé si alguna más, decidlas y luego ya que os conteste cada uno a lo que le apetezca, ¿vale? Sí, por fin. Hola, buenas tardes. Ante todo, bueno, buenos días, porque todavía no hemos comido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la exposición. Una pregunta para Mauro, muy corta. Relación entre psicopatía y liderazgo en las empresas. En mi caso, en las empresas privadas, que las conozco bastante bien. Las estadísticas te dicen que la mayoría... Bueno, a Silvia también la puede coger, o sea, ningún problema. Las estadísticas te dicen que la mayoría de las personas que llegan a altos puestos directivos hay una probabilidad muchísimo más alta de que sean psicópatas. Muchísimas gracias. ¿Quién tenía la mano? Sí, una cosa que me llamó la atención de todos los planteos que han hecho, es que se hable de capitalismo y Silvia concretamente planteó que con su aspiración sería que se acabe con el capitalismo. Echo de menos que se hable de patriarcado capitalista, porque todo realmente lo que ustedes han estado mencionando, como violencia masculina, manosfera, forma participativa descentralizada, acompañamiento emocional, etcétera, 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 etcétera. Eso no va a funcionar aunque caiga el capitalismo. Por eso es fundamental incorporar el análisis del patriarcado como sistema, patriarcado capitalista, y de ahí todo lo demás. Bueno. Yo os quería preguntar, porque hemos mencionado 2 cosas, la importancia de dejarles como pringados, pero también mencionaba Silvia el poco acompañamiento emocional que tienen muchos jóvenes. Yo soy profesora sobre todo de jóvenes entre 18 y 20 y siempre tengo la duda en cuándo toca ese momento de dejarles como pringados
y cuándo toca acercarte más de lo emocional, no como profesora, y sé que no dejo obligados a los alumnos, sino más en general, incluso a veces por redes, algunas contestaciones que dices, es que me dan más ganas de mandarte un abrazo virtual que insultarte con un meme. Y si quizá hay un poco de esperanza también en ciertas personas que abandonen esa manosfera, o si por los datos que tenéis y lo que habéis estudiado, llega un punto en el que ya les hemos dado por perdido. Ya me ha respondido Tess, porque yo le quería preguntar si entonces con esto de los algoritmos la idea era crear un algoritmo como, si a Twitter le cría este bebé y se hace fascista, como si nosotros deberíamos, nuestra tarea es crear como un algoritmo como de izquierdas para criar bebés de izquierdas, y me ha dicho que sí, así que estupendo. Hay que robar al bebé primero. Bien. Estrategias políticas. A ver, yo solo quería decir, no voy a haceros una pregunta, solamente quería animaros. Porque si fuimos capaces, la generación, la mía, incluso la de mi padre, fueron capaces de cambiar y poner de moda el ser progresista, el ser avanzado, el defender los derechos humanos, y conseguimos que eso se pusiera de moda, era impensable. Mis compañeros de universidad jamás se hubieran atrevido a decir las cosas que dicen ahora los chavales, ¿eh? Y eran hijos de los que habían sido supermachistas. O sea que, ánimo. Vale, muy rápido. Que haya una relación no lo sé, no me sorprendería. En cuanto al capitalismo patriarcal, totalmente. De hecho, culpa mía no haberlo mencionado, y yo incluso añadiría supremacista blanco. Todas estas estructuras encajan entre ellas y hacen el batiburrillo de mierda en el que vivimos. Por lo que yo creo que no, o sea, si no hablas, tienes que hablar de las tres para mí. En cuanto al acompañamiento emocional, totalmente. Lo que me da miedo es que eso sea, yo vengo de una familia de maestros y profesores, que es una carga adicional a las y los profesionales que ya trabajáis en eso. Creo que habría que más recursos, obviamente, a la educación pública, y que se tome tan en serio la educación en matemáticas, en lengua española, en lenguas extranjeras, como el acompañamiento emocional. No sé cómo, no tengo la respuesta final y perfecta, pero me da miedo que se os cargue con más, que ya bastante trabajo emocional hacéis. Y no creo que haya tantos casos perdidos. Hay bastantes investigaciones sobre hombres que han salido de la manosfera, y lo que suelen decir es que han encontrado un grupo de amistades donde han podido establecer conexiones reales. O sea, creo que más recursos públicos de salir, lo que se dice ahí, de utilizar el humor, de go out and touch grass, o sea, sal y toca el césped. Creo que si se invierte en que haya espacios de no consumo para jóvenes que puedan salir y entablar amistades entre ellos, creo que eso es una de las, pues algo positivo que se podría hacer, y ya con esto me callo. No, solo quería apuntar un detalle respecto a esto, que igual se me ha entendido mal. Cuando yo hablo de que una posible solución, o que sí sirve para algo, ridiculizar, me refiero a ridiculizar a los grandes referentes, pero por supuesto a los chavales que están en un instituto o en un colegio, si les ridiculizas, lo que haces es que se cierren más sobre ellos mismos. Hay que demostrarles que los referentes que tienen son ridículos para que ya no sea cool ser mala persona. De hecho, a las presentaciones del libro que he hecho vienen siempre profesoras y siempre me cuentan los problemas que tienen con los chavales. Y algunas me cuentan que en privado, hablando con algunos de estos chavales que en grupos son súper fascistas, luego hablas con ellos y son buena gente, lo que pasa que les da vergüenza demostrarlo en público, porque lo que está guay es hacerse el malote, ¿no?
Ya vamos a cerrar, pero sí que a esto no me sorprende, pero es verdad, algunas profesoras, ¿no? O sea, que es que al final siempre, no siempre, vale, sí, algunos hombres también se hacen cargo, pero que también es importante como en esta cosa de acompañar emocionalmente, educar y tal, que por favor sea algo que lo hagamos todos y todas, porque es muy cansado mentalmente al final, jolín, todo el rato ser las chicas las que tenemos que ya... Sí, justo lo hemos hablado mucho esta semana por otros temas de justo se dice a la gente que sí que lo hace porque por algo estamos aquí, ¿no? O sea, no vamos a regañar a los que vienen a clase por los que no han venido a clase. O sea, que aquí justo pues igual es un espacio diferente, pero bueno, como un poco también a modo de desahogo, que es verdad que muchas veces nos toca esa carga mental a nosotras y no puede ser, ¿vale? Y yo creo que ya con esto, no sé si queréis decir algo más. Hemos dejado una pregunta huérfana. Sí, pero creo que hemos dejado tu pregunta huérfana, la de los jefes psicópatas, pero no hay respuesta. O sea, solo decir que me creo perfectamente que haya más predisposición. Sobre todo, cuanto más poder tengan y más personas controlen, más posibilidades, no soy ningún experto en psicología ni en psiquiatría, pero más posibilidades hay de que no sea una persona muy normal, alguien que está dedicando las 24 horas del día a pensar cómo conseguir más dinero, ¿no? Yo digo que hay gente también buena, ¿vale? Hay jefes majos y buenos y no todos son psicópatas. ¿Psicopatía? Y eso, y gracias por el mensaje de alegría, que si ya hemos derrumbado el fascismo, jolín, lo vamos a hacer otra vez y ya está, destruyendo el capitalismo de cualquier otra manera. Así que nada, gracias. Pues a comer. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias a estos fantásticos ponentes que hemos tenido. Yo he aprendido un montón y no os lo digo por decir, de verdad. No, en serio. No sé si hay una hora para comer. Ya la gente... Bueno, normal, es tarde. Adiós y muchas gracias.